Casilda era una profesora de lengua muy respetada en su instituto, de carácter tranquilo y amable. Siempre se esforzaba por motivar a sus estudiantes, llenando sus clases de creatividad y pasión. Pero todo cambió el día en que encontró un viejo libro en la biblioteca del instituto. El libro estaba cubierto de polvo y parecía antiguo, con páginas amarillentas y la tinta como desvanecida. A Casilda le pareció extraño que nunca lo hubiera visto antes, pero la curiosidad pudo más. Esa noche lo abrió en su casa. El libro estaba escrito en un idioma que no reconocía, lleno de símbolos oscuros y extrañas palabras. Mientras leía en voz baja, sintió que la temperatura en la habitación descendía. Sin darse cuenta, algo antiguo y maligno había sido liberado. A partir de esa noche, todo cambió. Los primeros síntomas fueron leves: dolores de cabeza, pesadillas vívidas y una sensación constante de ser observada, pero pronto las cosas se volvieron mucho más oscuras. En las clases, los estudiantes notaron que Casilda ya no era la misma. Su comportamiento era errático, cambiaba de tono bruscamente, a veces parecía hablar con alguien que no estaba allí, y su mirada se volvía inquietante, vacía, como si algo más estuviera dentro de ella. Días después, comenzaron los sucesos inexplicables en el aula. Los estudiantes reportaron ver sombras moverse en las esquinas de la clase, objetos que caían sin razón y susurros ininteligibles que parecían surgir de las paredes. Nadie sabía cómo explicarlo, pero todos sentían el creciente malestar en torno a Casilda. Una tarde, mientras impartía una clase sobre poesía, Casilda se detuvo de repente. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente y sus ojos se volvieron completamente negros. Los estudiantes, aterrados, se levantaron para irse, pero la puerta se cerró de golpe por sí sola, atrapándolos dentro. «No saldréis de aquí hasta que la ofrenda sea hecha», gritó Casilda con una voz que no era suya, una voz gutural y profunda, cargada de maldad. Los estudiantes se miraron entre sí, congelados por el miedo. El ambiente en la clase se había vuelto sofocante y una presencia oscura parecía rodearlos. La profesora, o lo que quedaba de ella, comenzó a moverse lentamente entre las filas, observando a cada estudiante con una sonrisa siniestra. Susana, una de las alumnas más valientes, decidió enfrentarse a lo que fuera que poseía Casilda. «¿Qué has hecho con ella?», gritó. La cosa dentro de Casilda rió, una risa que resonó en las paredes como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. «Casilda ya no está», dijo la entidad. «Solo soy yo y tengo hambre». En ese momento, los libros comenzaron a volar de las estanterías, las ventanas se agrietaron y una fuerza invisible arrojó a Susana contra la pizarra. Mientras la clase se hundía en el caos, Casilda, con los ojos completamente negros, pronunció algo que aterraría a todos los alumnos. «Tenéis que elegir», dijo esa voz gutural que no era suya. «Solo uno de vosotros será mi ofrenda, o todos pagaréis el precio». El silencio cayó sobre la clase como una losa. Ninguno de los estudiantes se atrevía a moverse. El miedo había paralizado a todos, incapaces de procesar lo que acababan de oír. ¿Qué quieres decir?», balbuceó Susana. Su voz era apenas un susurro. «Es sencillo», respondió el espíritu dentro de Casilda. «Uno de vosotros se quedará conmigo, el resto podrá marcharse, pero si no elegís, todos sufriréis el mismo destino». La presión era insoportable. Los estudiantes intercambiaban miradas aterrorizadas, sabiendo que la decisión debía tomarse. Cada uno intentaba esconder su miedo, pero la realidad era cruel. Uno de ellos debía quedarse o ninguno saldría vivo de allí. «No podemos hacer esto», dijo Álvaro, con la desesperación filtrándose en su voz. «No podemos sacrificar a uno de nosotros». «No hay opción», interrumpió Lola, su rostro pálido por el terror. «Si no lo hacemos, todos moriremos». Susana, luchando por mantener la compostura, trató de pensar en una solución, pero la entidad no les daba tiempo. «Elijan rápido», dijo el espíritu con una sonrisa que se ensanchaba grotescamente en el rostro de Casilda. «Mi paciencia se agota». El pánico se apoderó del aula. Víctor, que siempre había sido el más racional de la clase, rompió en lágrimas, incapaz de soportar la presión. Elisa comenzó a retroceder hacia la esquina, esperando que de alguna manera la entidad no la eligiera si se hacía lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible. Finalmente, Susana, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros, levantó la vista. «Tiene que ser justo», dijo con la voz entrecortada. «Elegiremos al azar».
Los demás asistieron, sabiendo que era la única manera de evitar que el miedo los destruyera por completo. Sacaron papeles de sus mochilas, escribiendo cada uno su nombre en ellos, temblando mientras lo hacían. Los nombres fueron colocados en un sombrero que siempre usaba uno de los chicos como broma. Vanessa, con las manos temblorosas, los sostuvo en alto, mientras Susana metía la mano y sacaba uno de los papeles. El aula estaba en silencio absoluto. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Susana desdobló el papel y leyó el nombre en voz baja. Es Fernando. Fernando dejó escapar un grito ahogado, su rostro palideciendo aún más. No, no puedo ser yo, gritó. Esto no es justo, no. Pero la elección había sido hecha. El espíritu dentro de Casilda sonrió con satisfacción. Muy bien, dijo dando un paso hacia Fernando. La ofrenda ha sido aceptada. Sin darles tiempo a reaccionar, la puerta del aula se abrió de golpe. El aire helado que había llenado la habitación se disipó y la opresiva oscuridad que los rodeaba desapareció de repente. Los estudiantes que no habían sido elegidos salieron corriendo, sin mirar atrás, pero antes de que Susana cruzara el umbral de la puerta, escuchó el último grito de Fernando resonar detrás de ella, mientras la entidad tomaba lo que había venido a buscar.